Mis hermanos, el día de hoy, como les dije al inicio, la clase se llama Amando a nuestros hijos. Vamos a tocar el tema del amor. No solamente es la disciplina, no solamente es entender que nuestro corazón necesita ser transformado, sino que uno de los medios también muy importantes que Dios usa para criar a nuestros hijos y para amarlos y enseñarlos es el amor de nosotros como padres. Antes de comenzar, como es de costumbre, quiero leerles un poema que prepare nuestros corazones, que nos haga meditar, que nos haga reflexionar sobre lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. El poema se llama Un día todo desaparecerá. Dice así: esas noches de insomnio que pensaste que nunca se acabarían, esos bebés despiertos que te necesitan constantemente a todas horas, ese dolor de oído o de estómago por la noche de tus hijos, esos días en los que tu niño pequeño quiere que le leas el mismo libro 21 veces seguidas, esos días desaparecerán. Esos días en los que crees que siempre podrás quedar embarazada, que puedes tener hijos cuando quieras, cuando crees que tu fertilidad durará para siempre, esos días desaparecerán. Un día estarás triste por las pruebas negativas de embarazo y desearás tener un bebé más en tus brazos. O tal vez vendrán, pero morirán en tu útero, dejando atrás tu cuerpo roto y tu corazón roto. Todo desaparecerá. Esos días en que tu casa está llena de muchos pequeños niños corriendo por todos lados, cada uno necesitando tu atención y tu ayuda para muchas cosas. Esos días agotadores que muchas veces quisieras que pasaran rápido. Recuerda que un día, esos días desaparecerán. Las palabras desagradables, las discusiones entre tus hijos, los pisos sucios, los montones de ropa, los derrames y los vasos rotos, los montones de libros escolares, tareas y ropas por toda la casa, un día se habrán ido. Un día cargarás a tus hijos por última vez. Los niños crecerán y dejarán de necesitarte todo el tiempo. En ese momento te preguntarás si hiciste lo suficiente, si te preocupaste lo suficiente, si los amaste lo suficiente, si le enseñaste lo suficiente. A tus queridos hijos e hijas, pequeños y mayores, ojalá se casen, es tu anhelo. Y tú esperas que vivan cerca de ti para poderlos visitar. Pero puede que vivan lejos, que sigan su camino y luego se habrán ido. Así que atesoremos cada día, cada hora, cada momento con nuestros hijos, porque un día todo desaparecerá. Mis hermanos, como les recordamos en la clase anterior, nosotros vivimos en un mundo posmoderno. Vivimos en un mundo donde no se disciplina a nuestros hijos, donde se les deja hacer lo que quieren, donde la vara y la corrección es visto como algo negativo, donde se exaltan las sensaciones y lo que te hace sentir bien. Y cuando vemos a un mundo así, quizás podamos cometer el error de pensar que en un mundo donde se desprecia la disciplina, entonces es un mundo donde todo es amor y cariño. Pero no es así. Las estadísticas nos muestran que cada vez más los niños crecen con padres y con madres ausentes, donde no hay afecto, donde no hay palabras de cariño, donde los hijos son criados por YouTube, por internet y con la televisión, donde en muchos casos los padres y madres están en casa, pero al mismo tiempo no están. Vete para allá, hijo, que va a empezar el partido. Vete para allá, que va a empezar la novela, va a empezar el programa, va a empezar el podcast. Necesito prestar atención, así que vete para allá. Vete para allá, que eres un obstáculo para mi felicidad. Mis hermanos, para criar correctamente a nuestros hijos, necesitamos entender que el problema de ellos, tanto como el nuestro, sigue siendo el del corazón. Necesitan ser disciplinados. Pero también es importante recordar
que para criar a nuestros hijos correctamente y llevarlos hacia Dios, debemos manifestarle amor. En un mundo donde demostrar amor y cariño es para débiles, donde hay mucha ausencia de afecto y donde los niños y los jóvenes que crecen normalmente son marcados por soledad, por tristeza, por la búsqueda de identidad. Y nuestro deber como padres y madres es guiarlos con amor. Por eso la clase de hoy estará dividida en 2 puntos. En primer lugar, vamos a ver amando físicamente. Y en segundo lugar, vamos a ver amando verbalmente. Espero que esta clase sea de gran bendición y de gran provecho para nuestras almas. Y aquí en esta clase lo que simplemente vamos a hacer es recordar cosas que ya todos sabemos, pero que necesitamos constantemente que se nos recuerde. Mis hermanos, en primer lugar, vamos a ver amando físicamente. Amando físicamente. El amor que nosotros manifestamos a nuestros hijos puede expresarse de muchas maneras, con palabras, con pensamientos, con acciones, pero una de las razones o de las maneras más importantes de expresar el amor hacia nuestros hijos es amándolos físicamente. Vamos a ver varias manifestaciones de amor físico. Una de las manifestaciones que vamos a estar viendo son los abrazos. Los abrazos. Qué preciosos son los abrazos. No necesitamos ser niños para nosotros mismos darnos cuenta que aún siendo adultos necesitamos abrazos. Necesitamos ser abrazados. Hay cosas que las palabras no expresan, pero un abrazo es capaz de quebrantar nuestros corazones, llevarnos a un llanto, porque hay cosas que no podemos expresar con palabras. Si nosotros siendo adultos podemos reconocer que necesitamos abrazos, ¿cuánto más los niños? ¿Cuánto más nuestros hijos? Dios nos hizo seres sociales, seres relacionales. Estamos diseñados para comunicarnos, para hablarnos, para compartir juntos. Nosotros necesitamos tener contacto físico. Nuestros hijos no solo necesitan ser disciplinados, sino que nuestros hijos necesitan ser abrazados. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tus hijos? Y no me refiero a un abrazo de hola hijo, ¿cómo estás? Sino esos abrazos de 3 segundos, donde pareciera que todo se quedara en silencio y simplemente estás con esa persona, incluso puedes sentir hasta el latido de su corazón y decir te amo hijo. ¿Cuándo fue la última vez que nuestro padre nos abrazó o nuestra madre nos abrazó? Quizás algunos que ya no tienen sus padres o a su madre presente, rápidamente en su mente llegará algún recuerdo, porque el abrazo tiene ese poder en nuestros corazones. Crear recuerdos de cuándo fue la última vez que nos abrazaron o la última vez que nosotros abrazamos a nuestros hijos. Mis hermanos, la falta de abrazos de los padres a los hijos, la falta de abrazos de un papá hacia su hijo es el responsable de la gran cantidad de olas de delincuencia que hay en el mundo. Un abrazo a tiempo pudo haber evitado la drogadicción, la prostitución, el aborto. Un abrazo a tiempo pudiese haber evitado incluso el ateísmo. Porque no olvidemos que nosotros como padres para nuestros hijos somos representantes de Dios. Cuando nosotros disciplinamos, le recordamos a nuestros hijos que hay un Dios justo. Pero cuando nosotros abrazamos a nuestros hijos, le recordamos que hay un Dios amoroso. Muchos de nuestros hijos crecen y rechazan al Creador porque no fueron abrazados por sus padres. Porque en su mente no conciben la idea de un Dios amoroso, de un Dios que ama, de un Dios que abraza. ¿Cuán importante es que recibamos un abrazo? Un abrazo a tiempo pudo evitar muchos pecados, mucha rebeldía, mucha desobediencia. Hay un proverbio muy famoso, un proverbio indio. Decía que el niño que no es abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para sentir su calor. Qué gran verdad. El niño que no es abrazado por su tribu, por su familia, cuando sea adulto, quemará la aldea para sentir su calor.
Cuando estaba preparando esta clase veía algunas entrevistas de algunos delincuentes conocidos y la mayoría no tenía padre, no tenía ese afecto y buscaban la delincuencia en la compañía de estupefacientes, de droga, ese amor y ese abrazo y ese cariño que no conseguía en su familia. ¿Cuándo fue la última vez que abrazamos a nuestros hijos? Mis hermanos, nosotros debemos abrazar a nuestros hijos con frecuencia. No importa la edad que tenga, no importa si son adultos, si son ancianos, debemos abrazarlos. Los niños siempre necesitan abrazo. Yo recuerdo la última vez que abracé a mi papá. Tengo ya como 4 o 5 años que no lo veo. Nuestra familia no fue la más amorosa. Luego de adulto entendí que mi padre hizo lo que pudo con el poco conocimiento que tenía y de acuerdo a la experiencia que había vivido. Pero un niño marca no sentir el abrazo de su padre. Y cuando crecí, quería abrazar a mi papá. Quería darle ese abrazo que él nunca tuvo. Quería abrazar a mi madre, aquella que le tocó trabajar de joven porque no podía sostenerse. ¿Has pensado eso de tus padres también? Quizás la razón por la que ellos son como son es que nunca recibieron un abrazo. Tuvieron que salir a la calle jóvenes y enfrentar al mundo sin educación, sin una cosmovisión cristiana, entendiendo cómo el mundo los discipuló que debían enseñar y nosotros los juzgamos a ellos. Quizás si nosotros no hubiésemos recibido la luz, hubiésemos cometido muchas cosas peores. Necesitamos abrazos. El Señor nos trajo a este lugar, nosotros los que somos padres y madres, para que reflexionemos y que a partir de ahora nuestra descendencia sea una descendencia amada, sea una descendencia abrazada, llena de amor y de afecto. Por lo tanto, padres y madres que están acá, abracen a sus hijos. Otra de las expresiones de cariño y de amor son los besos y las caricias. El contacto físico no siempre es un abrazo, sino también son los besos y las caricias. Por favor, acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mis hermanos, esta es la historia del hijo pródigo, aquel hijo que malgastó la fortuna y la herencia de su padre, desobedeció grandemente y luego cuando ese hijo viene arrepentido a donde su padre, me imagino que ese hijo esperaba lo peor. Él decía en su corazón, voy a ir a trabajar como un jornalero, porque yo sé que yo no merezco nada. Pero cuando el padre lo vio, dice que fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Imaginen el impacto que debió haber producido en el hijo pródigo ese abrazo y ese beso de su padre. Debemos besar a nuestros hijos, aún después de ser disciplinados. Cuando disciplinemos a nuestros hijos y luego que sean disciplinados, llamémosle, abracémosle y recordemos que nuestro amor hacia ellos sigue intacto. Nuestros hijos necesitan eso. Nuestros hijos necesitan besos. Nuestros hijos necesitan caricias. Como les comentaba en mi historia personal, mi papá no era de dar abrazos, no es de dar abrazos, no es de dar besos, pero hay algo que recuerdo siempre cuando estaba pequeño, era que él me colocaba la mano así en la cabeza y me hacía así. Para mí eso me desarmaba. No subestimemos el poder que tiene una caricia. Aún yo con 28 años, 29 años recuerdo esa caricia de mi padre. ¿Qué caricias recordará tu hijo? ¿Qué caricias, qué besos recordará tu hija?
estimulemos el amor hacia nuestros hijos. El día de mañana nosotros no vamos a estar. No vamos a estar y queremos que recordemos que nuestros hijos digan, mi papá era un hombre imperfecto, mi mamá era una mujer imperfecta, pero él dependía de la gracia de Dios y me amaba, me besaba, me daba correazos también, pero lo hacía con amor. Y gracias a él o gracias a ella, hoy soy el hombre y la mujer que soy. Desbordémonos de amor, de caricias y besos hacia nuestros hijos. Otra expresión de amor son las cosquillas y el tiempo de calidad. Todo padre de niños o de niñas pequeñas saben lo que les encanta jugar a cosquillas. Les fascina. A Amy le encanta jugar a cosquillas. Zoe todavía no sabe articular palabras, pero cómo le encanta cuando llega ese tiempo de que no estamos haciendo nada, simplemente lo dedicamos a hacer cosquillas. Y aún de niños grandes. Yo he visto padres que juegan con sus hijos adolescentes. Y sus hijos adolescentes, aunque por fuera digan, ya papá, por dentro sienten esa satisfacción. Y no pueden evitar reírse porque les encanta el amor y el cariño de un padre. Necesitamos el amor y el cariño de un padre, el amor y el cariño de una madre. Los niños disfrutan hacer cosquillas, los niños disfrutan estar sentados sin hacer nada. En el Evangelio de Juan dice que como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Jesús nos puede amar como su Padre lo amó. Nosotros de una manera similar podemos ayudar a nuestros hijos a amar de la forma en que nosotros le hemos amado. La idea que tendrán nuestros hijos del amor es la que nosotros vamos a demostrar hacia ellos. Por lo tanto, encarguémonos y preocupémonos que nuestros hijos sean abrazados, que nuestros hijos sean besados, que nuestros hijos sean acariciados, que nuestros hijos se mueran de carcajadas con las cosquillas que hagamos, que nuestros hijos tengan tiempo de calidad, tiempo donde simplemente nos sentamos a escucharlos. Y déjame decirte algo, si tu hijo se acerca a ti a conversarte de cualquier cosa, siéntete dichoso, siéntete dichosa. Quiere decir que él confía en ti, porque nosotros hablamos de lo que más nos importa con las personas que más nos importan. Y si nuestros hijos o nuestras hijas se acercan a nosotros a contarnos de lo que más le importa, de una película, de una comiquita, de cualquier cosa, detengamos por un momento lo que estamos haciendo y escuchémosle, riémonos, hagámosle preguntas de lo que están hablando. Seamos infantiles por un momento. Nuestros hijos lo necesitan. Mis hermanos, vimos entonces en primer lugar de una manera muy breve y sencilla qué es lo que debemos hacer. Cosas que ya sabemos, pero que constantemente necesitamos ser recordados. Vimos que necesitamos abrazar a nuestros hijos, necesitamos besarlos, hacerles cariños, pasar tiempo con ellos, hacerles cosquillas, pero no todo se queda allí. No solamente los hechos demuestran amor, sino que también las palabras. Por eso en segundo lugar vamos a ver amando verbalmente a nuestros hijos. Amando verbalmente a nuestros hijos. Como les decía hace rato, nosotros somos representantes de Cristo para nuestros hijos. Nosotros somos representantes del amor de Dios hacia ellos. Cuando nosotros disciplinamos, nuestros hijos van a tener esa idea de disciplina de Dios. Cuando nosotros abrazamos, nuestros hijos van a tener esa idea del amor de Dios. Cuando nosotros hacemos compañía y estamos presentes con nuestros hijos van a tener la idea de la presencia y la compañía de Dios de acuerdo a como nosotros hayamos sido. De la misma forma, nosotros deseamos y debemos hablar a nuestros hijos palabras amables. Nosotros no solamente debemos regañar e insultar y castigar. Había un niño que le decía a su mamá, mamá, yo siempre te escucho a ti que me estás regañando o me estás castigando. Las dos cosas. Vengo a contarte algo que me está pasando y no termino de contar y ya me está diciendo, eso está mal, hijo, no, vete para allá. Me estás regañando y me estás castigando. Pero yo quisiera escucharte alguna vez, por lo menos una vez, decirme que lo estoy haciendo bien. Los hijos cuando son adolescentes, los que hemos vivido esa etapa, muchas veces los padres olvidamos esa etapa, recordaremos esa búsqueda de identidad, esa búsqueda de saber quién soy.
Y mucha de esa búsqueda proviene de una falta de Cristo, de una falta de una identidad en Cristo. Y en esos momentos de dudas, donde no sabemos qué nos gusta, donde probamos una cosa, nos vestimos de una manera y a la mañana siguiente nos vestimos de otra, nosotros necesitamos que nuestros padres nos afirmen con sus palabras. Hijo, te amo. Hijo, comprendo por lo que estás pasando. No subestimemos las emociones de nuestros hijos. Nuestros hijos a veces se entristecen por unas cosas que para nosotros, como, wow, hijo, eso no es algo por lo que debes preocuparte de esa manera, o por lo que debes llorar de esa manera. Una vez Amy estaba llorando porque no le gustaba el color de un short que tenía. Y lloraba y decía, papá, pero es que no me gusta. Y yo en mi mente de adulto decía, ¿cómo puedes llorar por eso? Olvidando que fuimos niños. Olvidando que para ellos es importante. No subestimemos las emociones de nuestros hijos. No subestimemos sus preocupaciones, aunque para nosotros sean sencillas, sean fáciles de resolver. Demostrémoslo con nuestras palabras, de que lo escuchamos, de que entendemos cómo se siente y guiémosle en amor hacia Cristo y hacia la verdad. De esa manera nuestros hijos confiarán totalmente en nosotros, porque sabrán que tienen unos padres y unas madres que los aman. Mis hermanos, recordemos decirle a nuestros hijos, eres importante para mí. Hijo, hija, eres importante para mí. Eres importantísimo para mi vida. Cerca de la casa hay un canal donde baja el agua y antes había una malla que como que protegía para que no pasaran escombros. Con el tiempo esa malla ya no está y hay como un hueco por un voladero por allá abajo. Es un cerro. Y ayer estábamos pasando por allí y Amy me dice, papá, si yo me caigo allí, ¿tú te lanzarías a buscarme? Y yo, sí, hija. ¿Pero y cómo sales? No sé. Pero no dudaría en buscarte y en protegerte porque te amo. Y si Zoe se cae, ¿la buscarías a ella? También. Mis hermanos, nuestros hijos buscan validación. Nuestros hijos constantemente usan esos ejemplos o esas frases porque quieren escuchar de nosotros que los amamos y que estaríamos dispuestos a hacer todo por ellos. Pero muchas veces le decimos, sí, hija, ya, no, haz silencio, que ahorita estoy ocupado, vamos a concentrarnos en esto. Después hablamos, compórtate, haz silencio. ¿Cuántas veces hemos actuado de esa manera? Y nuestros hijos buscando validación, buscando aprobación de la persona de quien la deben necesitar, de nosotros que somos sus padres. Y como no la obtienen, la buscan en el mundo. En sus amigos, que si les dice, sí, dale, vamos, eres lo máximo. Y sus padres no. Sus padres le dicen, ¿hasta cuándo? ¿Otra vez tú con lo mismo? ¿Otra vez con el mismo tema? Ya me tienes cansado. Todo el tiempo el mismo problema. No es de extrañarnos entonces que nuestros hijos no confíen en nosotros. Y con eso no quiero decir que no debemos disciplinarlos y exhortarlos cuando están haciendo las cosas mal. Pero debemos hacerlo con amor, considerando nosotros que también fuimos jóvenes y que también cometimos malas decisiones. Mis hermanos, voy a leerles otro pequeño extracto que tomé por internet, que cuando lo leí la primera vez me confrontó muchísimo y espero que también confronte sus corazones. Dice así, si tu hija no cree que es hermosa, es tu culpa. Si tu hija no cree que es hermosa, es tu culpa. Un padre debería decirle a sus hijas que son hermosas cada vez que tenga la oportunidad. Y tendrán muchas oportunidades. Las niñas quieren validación. La desean más de su padre y un buen padre les proporcionará esa atención y esa validación. Cuando una niña se viste, normalmente se presenta delante de su padre y le pregunta, ¿me veo bien? ¿Cómo me veo? Algunos hombres podemos ser muy torpes cuando se trata de lo que quieren las mujeres, incluso de las jóvenes. Pero cuando una niña hace esto, no está hablando en un código extraño o una especie de idioma alienígena, no. Una esposa también le hará a su marido las mismas preguntas, porque quiere cosas similares. Aunque pueda esperar que el marido le dé una respuesta rutinaria, pero no una niña pequeña. Una niña pequeña se lo tomará a pecho.
Ella está pidiendo validación, así que dásela. Dile que es hermosa, que se ve muy bien. Pero esta también es una oportunidad para mostrar aún un amor mucho mayor. ¿Qué pasa si tu hija está usando muy poca ropa? O está usando una ropa inapropiada. Allí es donde ejerces tu poder como padre y le dices que se cambie. Y puede ser que le incomode en ese momento, pero si has llenado su vida de muchas afirmaciones de amor y de cariño y de afectos tiernos, ella sabrá que tus correcciones vienen de un lugar de amor. Y aquí está la parte importante. Ella sabrá que realmente le prestas atención y que te tomas su apariencia en serio. Mis hermanos, nosotros constantemente debemos decirle a nuestros hijos las cosas buenas que hacen. Y cuando los disciplinemos, cuando llegue el momento de la disciplina, que ellos lo hagan mal, ellos no se molestarán, no se frustrarán, porque sabrán que proviene de un padre que los ama. Es que mi papá, es que mi mamá me ha amado tanto, constantemente me abraza, constantemente me dedica tiempo, que yo sé que cuando me disciplina es porque yo debo cambiar. Nosotros debemos conseguir eso en nuestros hijos y no que nuestros hijos digan, siempre me disciplinas. ¿Cuándo será la única vez que tú me digas que me amas? ¿Cuándo será la vez que tú me digas que lo hice bien? ¿Cuándo será la vez que tú digas que te gustó mi dibujo, que te gusta como canto? ¿Cuándo será la vez que te gusta como hablo? Que me digas lo rápido que he aprendido, las habilidades que he desarrollado. ¿Cuándo será esa vez, papá? ¿Cuándo será esa vez, mamá? Y los que hemos tenido una crianza o una infancia difícil, pensarán en este momento que realmente lo necesitábamos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos alguna vez eso? Ese amor, ese cariño y esa comprensión. Mis hermanos, cuando afirmemos a nuestros hijos, seamos específicos. No digamos, hijo, sí, tú te portas bien. No, seamos específicos. Nuestros hijos no son tontos. Nuestros hijos saben cuando decimos las cosas por decirlas o cuando las decimos realmente desde el corazón. Seamos específicos, demostrémosle que le dedicamos tiempo. Hijo, me gusta lo que has aprendido. Oye, hijo, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que cuando vamos a comprar ropa, siempre eliges este tipo de camisas. Me gusta ese tipo de camisas. Tienes buen gusto, hijo. Hija, me he dado cuenta que tú has sido muy amable muchas veces. Me he dado cuenta que a veces he llegado a la casa y no te he prestado atención y me has seguido tratando con mucho amor. Hija, qué bueno eso. ¿Sabes que eso es una virtud? ¿Sabes que eso es un don dado por Dios? Que nuestros hijos sepan que estamos diciendo cosas buenas, pero que realmente ellos la tienen, no que las estamos inventando y que simplemente las estamos diciendo por decir. Seamos sinceros, las palabras amables deben ser sinceras para tener un impacto real en sus vidas. Por último, mis hermanos, una forma de amar a nuestros hijos también, y una de las más importantes, es enseñémosle la palabra de Dios. Cuando nosotros le enseñamos la palabra de Dios, nosotros estamos creando en ellos una cosmovisión y una conciencia bíblica. Ellos van a ver el mundo como Dios dice que se debe ver el mundo. Van a entender las cosas del mundo como Dios dice que se deben entender. Eso es algo que debe cargarnos como padres. Debemos esforzarnos para que nuestras hijas vean el matrimonio, no como el mundo ve el matrimonio. Ay, no, casarnos, oye, es una carga, sino que lo anhelen. Papá, ¿cuándo me voy a casar? ¿Cómo será mi esposo? ¿Cómo será mi esposa? ¿Cuántos hijos tendré? Oye, papá, tendré hijos. Y tú nos visitarás cuando tenga hijos. Y tú me ayudarás. Debemos enseñarlo a nuestros hijos a pensar como la Biblia dice que piensa, que vean el trabajo con algo honroso. Hijo, papá, ya quiero crecer para ayudarte a sostener la casa. Papá, ya quiero trabajar y desarrollarme para poder sostener y proveer a mi esposa y a mis hijos. Quiero ser un hombre como el mundo, como Dios dice que deben ser los hombres y no como el mundo que debe ser. Papá, quiero tener la firmeza de cuando venga el mundo a seducirme con sus engaños, yo poder decir no. No importa que sea burlado, no importa que sea avergonzado. Papá, porque esto es lo que tú me has enseñado. Qué gozo traería eso en la vida de un padre. Qué gozo traería eso en la vida de una madre. Y estamos a tiempo.
El Señor ha querido que nosotros escuchemos esto hoy, es porque estamos a tiempo. Todavía podemos ser esa influencia en nuestros hijos. Quizás tus hijos ya no son pequeños y ya no los tienes en casa, pero tu influencia es muy importante para ellos. Si tus hijos son adultos, toma un tiempo a la semana y llámalos. Hijo, ¿cómo te va? Cuéntame, papá, ¿qué quieres? ¿Qué pasó? ¿Te sucedió algo? Si nuestros hijos nos dicen eso es porque lo hemos hecho muy mal. No, hijo, no me sucedió nada. Estaba llamando porque sé que a veces estás ocupado, yo también, pero quería recordarte que te amo. Sé que a veces no tenemos el tiempo mucho para hablar, pero quería decirte que eres importante para mí. Estoy orando por ti, para que el Señor te guarde, para que te vaya bien. Mi abuela constantemente me decía cuando era pequeño, siempre cuando íbamos a salir a la escuela o a cualquier sitio, me ponía la mano en la cabeza y me decía, Dios te bendiga, te ampare, te favorezca y te haga un hombre de bien. Y eso me quedó hasta el día de hoy. Y decía, gracias Señor porque respondiste a la oración de mi abuela. Gracias porque tu gracia se derramó sobre mí. Y ahora puedo hacer el bien para tu gloria por medio de tu Espíritu Santo. Entonces, no sabemos qué poder tiene la influencia de nosotros como padres para preparar el corazón al Evangelio de nuestros hijos. Mis hermanos, dice Deuteronomio 6, versículo 6 al 7, yo lo leo, dice lo siguiente. Y estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El propósito es enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos para que ellos piensen bíblicamente, aunque no sean cristianos. Ya otras veces lo he comentado, pero hay muchas veces que se me olvida orar por la comida. Y Amy me dice, papá, no oramos. No oramos. Y yo digo, gracias Señor, porque cuando ves los frutos, sean muy pequeños, te da esperanza y te da ánimo de seguir adelante. Y nuestros hijos nos refrenarán incluso a nosotros mismos de pecar. Papá, acuérdate que tienes que tratar bien a tu esposa. Sí, es verdad. No puedes alzarle la voz. Sí, es verdad, perdóname. Nuestros hijos nos ayudan en nuestro caminar en la fe. Pero debemos criar en ellos una conciencia bíblica, una cosmovisión bíblica, que ellos piensen y actúen bíblicamente. Por lo tanto, padres que están acá, amen a sus hijos, abrácenlos, denles besos, caricias, háganle cosquillas, no importa que sean adultos, ellos lo van a disfrutar. Dediquen tiempo de calidad, compartan con ellos, díganle palabras amables, díganle lo que admiran de ellos. Ayer le pregunté a Amy, nunca se lo había preguntado, hija, ¿qué te gusta de mí? Y yo esperaba, oye, tal cosa, tal cosa. No, papá, que cuando tengo miedo me dice que me pase para la cama. Jamás en mi mente se me iba a ocurrir eso. ¿Y qué te gusta de mamá? Me gusta cuando hace empanadas y no hace arepa. Nuestros hijos tienen su ocurrencia, su manera de ver la vida distinta a nosotros. Y cuando nosotros les preguntamos y hacemos esas preguntas, nosotros sabemos, wow, esto que a mí me parece tan insignificante, de repente para mí es, oye, si ahí me separan en la noche, entonces tengo que dormir, le iba a llorar, y vente, cuéntate, duerme en la cama, tranquila. Y para ella es impactante, para ella es, wow, mi papá me ama. Y nos permite conocerlos y nos permite ver qué es lo que les impacta a ellos de nosotros y también en qué áreas debemos mejorar. Por lo tanto, oremos para que seamos buenos padres, para que seamos buenos tíos, buenas tías, buenos abuelos. Ayudemos a nuestros hermanos que tienen hijos a ser buenos padres, a nuestros familiares que tienen hijas a ser buenas madres. Y recordemos, como decía Ana Sofía Botkin, el estado de la nación siempre será determinado por el estado del hogar. Tal como está el hogar en un país, de esa manera funciona la nación. Si nosotros queremos que nuestra nación cambie, reformemos nuestros hogares, mis hermanos. Dice Paul Washer, enseñe las escrituras a sus hijos todos los días, discipline a sus hijos constantemente y ame a sus hijos incondicionalmente. Si usted hace estas cosas, usted ha actuado bíblicamente. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Padre, cuando escuchamos esta clase y vemos todas las formas de amar, no queda más sino reconocer delante de ti que hemos fallado. No hemos amado a nuestros hijos como debemos. No los hemos abrazado como debemos. No los hemos cargado como debemos. No hemos jugado lo suficiente con ellos. No les hemos hecho cosquillas lo suficiente. No le hemos dicho que los amamos lo suficiente. No le hemos enseñado la palabra de Dios lo suficiente.
Pero gracias, Señor, porque hay gracia para nosotros y en tu misericordia has preparado este momento para que escuchemos estas verdades, para que recordemos estas verdades. Ayúdanos a ser buenos padres y buenas madres y criar hijos para tu gloria. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.